Bienvenidos a La Orden Negra, un podcast donde todos los domingos yo, Maureen Cruz, les estaré narrando mitos, leyendas urbanas, historias de terror y mucho más de lo que mi cerebro de nerd tenga para dar, y créanme que es mucho. Si desean ayudar a que este podcast sea mejor, pueden comprarme un cafecito si están en la Argentina o un coffee si están en el exterior. Les dejo los links en la descripción del episodio. El día de hoy les traigo 5 leyendas urbanas de Sudamérica que te pondrán los pelos de punta. Desde México, pasando por Brasil, hasta la Argentina. Empecemos. Empezamos con la leyenda mexicana de la mano de Horta. A principios del siglo XX, la ciudad mexicana de Puebla estaba bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Durante una época de relativa bonanza económica en la que las diferencias entre ricos y pobres se hacían cada vez más profundas, prosperaban los negocios de empeño, montepíos, y la usura se llevaba al extremo. Cualquier pertenencia que las gentes humildes pudieran vender era comprada por los usureros a precios muy bajos y cualquier cosa estaba a la venta debido a la cada vez más grave situación de los pobres. El más próspero de los usureros era el señor Villa, al que todos los habitantes de Puebla conocían como Horta. Horta tenía la fama de ser un hombre en extremo avaro y egoísta, y para él los negocios estaban por encima de cualquier necesidad de sus semejantes, y quizás ese fue el secreto de su riqueza. Su aspecto físico no era precisamente el de un Adonis, era bajito, calvo, sobrado de peso y con todo el cuerpo recubierto en abundante pelo. Normalmente se paseaba por la ciudad adornando de suntuosas joyas, lo que provocaba el malestar entre los menos favorecidos, quienes solían maldecirle con la frase «que Dios te seque la mano», por la cantidad de anillos que solía llevar en ella. El día que falleció, comenzó a correr el rumor de que Dios le había castigado, pero no en vida, sino tras ella. Tiempo después, un sepulturero afirmó haber visto una rechoncha mano solitaria cubierta de vello y enjollada, trepando por los muros del cementerio de San Francisco. Los habitantes de Puebla no tardaron en relacionarla con el fallecido y odiado Horta, y se comenzó a hablar del retorno de la mano de Horta, y cada vez eran más los testigos que afirmaban haberla visto aquí o allá. Pero no se trataba de una simple manifestación, sino que algunos dijeron que habían sido atacados por ella, o bien por estrangulamiento o tratando de clavar sus dedos en los ojos de las víctimas. Curiosamente, la mano de Horta fue vista durante algunos años más, pero de pronto y sin motivo aparente, desapareció. Y desde entonces nadie ha vuelto a verla ni a hablar de ella en todo México. Continuamos con una leyenda popular de Ecuador, la leyenda de la caja ronca. Según cuenta la leyenda, en la ciudad de Ibarra había 2 jóvenes amigos llamados Carlos y Manuel, a quienes el padre de Carlos decidió encomendar la tarea de acercarse al pozo para sacar agua y después ir a regar la huerta de patatas familiar. El encargo tenía cierta urgencia, ya que la cosecha estaba a punto de estropearse, por lo que no importó que fuese casi de noche para enviar a los muchachos al recado. Y ya con la noche sobre ellos, los jóvenes se encaminaban a través de oscuras calles y callejones en dirección a la huerta. Pero a medida que caminaban, escuchaban un creciente e inquietante sonido de tambor, el sonido que acompañaba el paso sincronizado de una procesión. Asustados por el extraño sonido, Carlos y Manuel decidieron esconderse junto a una casa abandonada, escuchando cómo los pasos se acercaban cada vez más y oteando el callejón a la espera de ver algo. Para su sorpresa y horror, los jóvenes contemplaron una fantasmal procesión de hombres encapuchados llevando velas en sus manos y cuyos pies no tocaban el suelo, portando sobre sus hombros una carroza en la que iba sentado un ser demoníaco, con largos cuernos, dientes puntiagudos y unos fríos ojos semejantes a los de las serpientes. Tras la procesión iba un hombre sin capucha y con el rostro pálido como el de los difuntos, tocando monótonamente el tambor que los muchachos habían escuchado al principio. Fue entonces cuando ambos recordaron las historias escuchadas desde niños. Aquel tambor era el que sus mayores llamaban la caja ronca. La visión fue demasiada para Carlos y Manuel, que durante unos momentos perdieron el conocimiento a causa de la impresión, para despertar y descubrir con horror que cada uno de ellos sostenía una vela similar a la que portaban los procesionarios. Al contemplar las velas con mayor detenimiento, vieron que se trataba de huesos humanos,
y a los pocos instantes todos los vecinos se despertaron oyendo los gritos de horror de ambos muchachos. Tras haber sido encontrados en su escondite, temblando de miedo y murmurando palabras ininteligibles, los vecinos consiguieron calmarles y tranquilizarles antes de enviarlos de vuelta a sus familiares. Nadie creyó su historia, e incluso el padre de Carlos les acusó de ser unas personas flojas por no haber cumplido su tarea, siendo castigados por ellos. Y es obvio que ninguno de ellos volvió a salir jamás de noche. Continuamos con la leyenda brasileña de la pisadeira. En algunas historias y leyendas de Brasil, sobre todo en los estados de Sao Paulo y Minas Gerais, se menciona una espeluznante figura femenina conocida como la pisadeira, una mujer anciana de aspecto desmadejado, a la que se le considera como la materialización misma de las pesadillas. Se la describe con un cuerpo muy delgado, casi esquelético, un largo y sucio pelo negruzco y unas manos dotadas de largas uñas como garras afiladas y amarillentas. El único sonido que emite es una estridente risa en forma de carcajada que surgen de su boca siempre abierta y llena de dientes putrefactos. Una risa que por lo visto solo pueden escuchar aquellos que son elegidos por ella. Se dice que la pisadeira ronda por los tejados durante la noche, buscando la oportunidad perfecta para adentrarse en alguna casa y atacar a sus incautas víctimas. Normalmente elige los momentos posteriores a la hora de cenar, cuando la digestión produce una mayor somnolencia, y resulta más difícil para el desafortunado elegido despertarse a tiempo. Mientras las víctimas duermen, la pisadeira se sube sobre su vientre y pecho y los oprime con todo su peso, provocando una lenta asfixia. Esta asfixia es la forma que tiene la pisadeira de paralizar a la víctima, que aunque llegue a despertar, asistirá conscientemente al ataque sin poder mover ni un músculo en su defensa. En la mayor parte de las ocasiones, sus víctimas serán encontradas sin que se encuentre motivo o explicación para su fallecimiento, ya que no recurrirá a la fuerza a menos que sea imprescindible. Esta criatura posee una fuerza mucho mayor de la que aparenta con su raquítico cuerpo, y según la leyenda se alimenta y hace más fuerte con el miedo de sus víctimas, a las que puede atacar en más de una ocasión para tomar nuevas energías. Sus ataques pueden durar desde unos pocos minutos hasta varias horas. Todo depende de cuánto se divierta la pisadeira, alimentándose de nuestros miedos como un vampiro lo hace con la sangre. Continuamos con la mala visión, una leyenda paraguaya. La mala visión es una antigua leyenda de Paraguay que nos hace reflexionar sobre el peligro de no controlar los celos y de los males que estos pueden desencadenar cuando se llega a los extremos. La historia comienza con una pareja de amantes que decide casarse y comenzar a vivir juntos. Los primeros meses todo es maravilloso entre ambos, hasta que la mujer comienza a notar que su marido llega tarde a casa con mucha frecuencia. Los reproches iniciales dieron paso a acaloradas discusiones y finalmente a las acusaciones de infidelidad. Al ver que la situación no mejoraba, el hombre decidió no discutir con su mujer, lo que hizo crecer en ella las sospechas aún más. Y las cosas se tornaron irreparables cuando él empezó a buscar consuelo y comprensión en otras mujeres. Una vez que sus temores finalmente se tornaron reales, la mujer decidió terminar con aquella situación de la peor forma, asesinando a su marido. Así que una noche le esperó escondida en la sombra de su casa con un garrote en la mano. Cuando su marido volvió, descargó todo su odio contra él, matándolo de un fuerte golpe en la cabeza. Después, llevó su cuerpo a una cueva apartada donde lo recubrió de hojas y ramas y le prendió fuego, dando por finalizada su desgracia. Durante los siguientes días, cuando un vecino le preguntaba por su marido, ella respondía con desdén que seguramente se habría marchado con otra mujer. Pero una semana más tarde, durante una noche de tormenta, la viuda se encontraba en casa cuando de pronto una de las ventanas saltó en pedazos y pudo contemplar, horrorizada, cómo el cuerpo aún ardiendo de su marido entraba por ella. Se dice que ella murió en el acto víctima del miedo, aunque nunca se pudo saber con seguridad ya que las llamas devoraron hasta el último rincón de la que fuera su nido de amor tiempo atrás.
A partir de aquí, la leyenda se divide en dos vertientes principales. Una de ellas nos habla de que el espíritu del marido aún vaga por los bosques y senderos, aullando de manera terrible cuando ve a alguien caminando a solas. En la otra, se nos cuenta que fue la mujer la que se convirtió en un espíritu errante, al que se llama la mala visión, debido a que ataca a las personas que hacen caso de sus lamentos, pudiendo dejarlas sin habla para siempre, o incluso matarlas. Y culminamos nuestro episodio con una leyenda argentina, la mulánima. Según una vieja leyenda del norte de Argentina, existió una vez una mujer cuyas bajas pasiones trascendieron más allá de los límites de la moral, y llegó a tener relaciones con algunos familiares e incluso con el cura de su pueblo, y sin mostrar jamás el más mínimo pudor o arrepentimiento. Su comportamiento fue finalmente castigado al ser transformada en una mula portadora de pesadas cadenas, metáfora de su castigo, aunque conservó sus ojos de mujer, y siendo condenada a recorrer los 4 puntos cardinales como un simple animal para escarnio de su descontrolado comportamiento. Se dice que cruzar la mirada con la mulánima es muy peligrosa, ya que corremos el riesgo de quedar bajo su hechizo y vernos obligados a seguir sus pasos el resto de nuestra vida, completamente enamorados. Además de esto, se dice que esta criatura puede resultar violenta y tratará de atacar a cualquier incauto que se acerque demasiado. La mulánima recorre los aledaños de pueblos y ciudades durante los días lluviosos y de tormenta, mientras profiere lastimosos sonidos que pueden asustar al más valiente, y tras detenerse brevemente en la puerta de la iglesia, da media vuelta y continúa con su interminable peregrinaje. Ese fue el episodio de hoy. ¿Ya habían escuchado algunas de estas leyendas? Dígamelo al Instagram @laordennegrapodcast o a la encuesta que va a estar en este episodio si lo estás oyendo por Spotify. Les recuerdo que este episodio fue traído a ustedes de la mano de nuestros sponsors, Darkanas Accesorios, lugar donde podrán encontrar desde tinturas fantasías para el cabello, accesorios e indumentaria sexy y calzado chic para el y la dark de cada día. Ubíquelas en Instagram como @darkanasaccesorios y recuerden que no se brilla sino oscuridad. Y por supuesto, la condesa Elizabeth, una artista bonaerense que hace hermosas esculturas terroríficas. Chequenla en su Instagram @ElizabethLaCondesa. Por último, no olviden de seguir a mis podcasts favoritos de terror, entre ellos están Radio Horror, lo consiguen en Instagram como @Radio Horror Podcast, Tierra Negra para los amantes del cine del terror, @Tierra Negra Terror, Más Allá del Abismo lo consiguen como Abismo Podcast y por supuesto El Visitante Nocturno lo consiguen como visitante.nocturno. Besos, los quiero y nos encontraremos en otro episodio de La Orden Negra.